Bienvenidos a una conversación más de Renacer Lagunero. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar nuevamente con nuestro amigo y guía, el doctor Mario Silva Rodríguez, director del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, el famoso IMEPLAN, que es aunque a él no le guste el término, sí es un referente a nivel nacional, pues porque nos orienta a las demás metrópolis que estamos en este proceso pues de la construcción de acuerdos y definir de agendas, de programas, pues, y aunque entendiendo en que muchas de estas instituciones de alcance metropolitano terminan siendo sacos a la medida de las realidades y los contextos locales, el Instituto Metropolitano de Planeación, por su origen, por su misión, por su función y por sus resultados, sí es un referente. Mario, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado. Gracias, Julián. No, hombre, al contrario, muy contento de poder platicar con ustedes y de nuestra última conversación a la fecha, pues hemos tenido cambios, avances significativos en el esquema de coordinación metropolitana para aquí, para el área metropolitana de Guadalajara, y pues siempre es un gusto ayudar, estimular, apoyar a que otras metrópolis de México pues puedan avanzar en sus propios caminos y esquemas que les ayuden al reto enorme que tenemos con la coordinación. Así que pues aquí a la orden. Muchas gracias, Mario. Pues gracias por la reseña, Julián. Yo creo que sobre todo lo más relevante en este caso pues es el tema de la experiencia en el proceso de construcción del área metropolitana de Guadalajara, y me tocó que me ratificaran ahora en julio por un periodo más de 4 años. Concluimos el primer periodo, el equipo que nos tocó estar aquí en IMEPLAN, y pues ahora a unos meses de haber iniciado el segundo periodo, que también coincidió con el arranque de las nuevas administraciones municipales, y acá andamos en el tema metropolitano. Excelente, pues felicidades, Mario, y es una muy buena noticia para toda la población del área metropolitana de Guadalajara. Por el trabajo y los resultados que están dando. Y si te parece, hablando de resultados y de trabajo, me gustaría iniciar con el tema del recién inaugurado pues, sistema vial de Mi Macroperiférico, ¿sí? Anteriormente conocido como Proyecto Peribús, rebautizado como Mi Macroperiférico. ¿Y por qué propongo iniciar con este tema? Porque de estudiar este caso, podemos ir ya desglosando el rol, las funciones del IMEPLAN, de la coordinación metropolitana, de los acuerdos intermunicipales, etcétera, y los órganos de gobernanza, porque este es un caso concreto en donde, digamos, se cumple hasta cierto punto la promesa, ¿no? de lo que debe ser la gobernanza y la coordinación metropolitana. Entonces, pues a mí me gustaría, antes que nada, ¿qué es mi macro periférico? ¿Cómo se logró? ¿Qué comprende? Su extensión, etcétera, ¿no? Bueno, mira, lo importante con lo que me gustaría comenzar es que mi macroperiférico se trata del proyecto más importante de transporte masivo en la actualidad de nuestro país. Estamos hablando de casi 42 kilómetros de carril confinado, exclusivo para camiones articulados. También permite la entrada de camiones que tengan adaptada puertas de entrada y salida que permitan utilizar las estaciones que tienen digamos, este mecanismo de lo que conocemos como proyectos de BRT, de Bus Rapid Transit, por su nombre en inglés, autobuses de tránsito rápido en español, que muchas ciudades mexicanas tienen pues como antecedente la creación de este tipo de infraestructuras por su versatilidad, por su flexibilidad, por la posibilidad de gestionar demandas e ir adaptando o haciendo ajustes a las frecuencias de paso de estas unidades en cuanto la demanda va teniendo un incremento, ¿no? Es un proyecto muy importante que pues reestructuró totalmente la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Es un proyecto donde el gobierno de Jalisco es quien tiene liderazgo a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría del Transporte, la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, que participaron los municipios metropolitanos de manera directa: Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque y el municipio de Tonalá, y de manera indirecta el resto de los municipios, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo,
Me falta por ahí alguno más. No, ya están todos mis municipios. Y en ese sentido, la reestructuración del transporte público al modificar de manera positiva y optimizar el servicio de transporte en el anillo periférico, de lo que anteriormente pues, era la frontera metropolitana, cuando la zona conurbada o la entonces zona conurbada de Guadalajara solamente contenía 3 municipios, que eran Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y de alguna manera Tonalá tenía un nivel de integración funcional, pues hoy esa frontera está totalmente rebasada. Ya más bien con el proyecto de mi macroperiférico se convierte en una vialidad integrada que intenta tener una lógica de calle completa, con ciclovía, con andadores peatonales, con carriles para tráfico local en las laterales, con arbolado, con iluminación. Se articula con el proyecto de Internet que está impulsando el gobierno de Jalisco con Internet de alta velocidad, Red Jalisco, el programa de semáforos inteligentes, aunque realmente el periférico es una de las vías que tiene menos semaforización por las distintas intervenciones que se han hecho para hacer más ágil y eficiente la fluidez en esta vialidad, pero sigue siendo una vía que tiene parte de nuestros semáforos del programa SIGA. Y bueno, las estaciones también están pensadas con una lógica de integración. Hay lactarios en algunas de estas estaciones, accesibilidad universal, ciclopuertos para incorporar el tema de la movilidad no motorizada, que acompañan a una de las ciclovías más grandes del país. Te podría decir, digamos de manera muy resumida, pues es el cuarto BRT más grande a nivel global, el segundo más grande a nivel continental y el más grande en este momento en el país. 42 estaciones, 41.5 kilómetros, 39 puentes peatonales, 4.200 paneles solares que alimentan el flujo de demanda eléctrica que requiere el sistema y la operación de las estaciones. Pago electrónico unificado. Este BRT, mi macroperiférico, se integra a la red de transporte masivo, línea 1, 2 y 3 de Transligero y la línea 1 del macro en la calzada, más todas las rutas empresa que ya están integradas junto con la bicicleta pública, que también ya con la misma tarjeta se puede hacer el uso de la bicicleta pública. Unidades con tecnologías de bajas emisiones y bueno, aproximadamente más de 300,000 usuarios es la expectativa, 317 unidades en servicio, 44 articuladas en los troncales y pues un proyecto muy ambicioso que pues se inició de manera ya operativa hace unas semanas que se dio el banderazo. Ha sido una etapa de adaptación, una gran transformación porque en el anillo periférico pues había una ruta muy famosa, la 380, que pues forma parte pues ya de la historia urbana de Guadalajara por muchas razones, pero como te decía hace un momento, todas las rutas del transporte a nivel metropolitano tuvieron un impacto, una modificación de derroteros, incorporación de rutas, en fin, por mencionar algunos de los cambios que se tuvieron. Entonces, pues un proyecto de impacto metropolitano, la etapa 1 y 2 del entorno de mi macroperiférico, hablando ya no del carril confinado, sino de lo que implica la integración urbana, obtuvo el dictamen de impacto metropolitano. Fue el primer proyecto que evaluamos con esta metodología que en su momento platicamos con ustedes, algunas de las conversaciones que tuvimos, se obtuvieron con la gestión del gobierno de Jalisco y el dictamen de impacto metropolitano que dimos en IMEPLAN, con el aval de la coordinación de los 9 municipios, pues 750 millones de pesos que permitieron esta gestión de los entornos y se alcanzó a meter la etapa 2 que incluía al municipio de San Pedro Tlaquepaque prioritariamente, pero bueno, Fondo Metropolitano desapareció. Y pues además de esta parte de la imagen urbana, de la accesibilidad, de la multimodalidad, del transporte masivo, pues implica todo un trabajo de ajuste a los instrumentos urbanos para garantizar pues el potencial que generan los desarrollos orientados al transporte, la vivienda. Periférico es una vía que conecta una cantidad muy importante de colonias, de equipamientos educativos, teatros, estadios, parques,
parques obviamente pues recreativos, parques industriales, tiene vinculación con la línea 1 del tren ligero, con la línea 3, con mi macroperiférico calzada, perdón, con mi macro calzada, el macroperiférico se conecta con ellos. Y bueno, pues es lo que te puedo comentar así, haciendo un resumen de todo un trabajo, híjole, pues de los casi 3 años, poco más de 3 años de la actual administración estatal. Quiero ser muy sincero en esta parte, el rol de nosotros de IMEPLAN ha sido desde la planeación, mantener obviamente el componente técnico, parte de los estudios que se hicieron en la administración estatal anterior de lo que se conoció como Peribús, pero todo el mérito de la implementación, pues evidentemente es del gobierno de Jalisco. Nosotros formamos parte del esquema de coordinación, el gobierno de Jalisco es una de las piezas fundamentales del esquema que ustedes conocen, que hemos platicado, y tenemos un acompañamiento permanente con las autoridades estatales. No, pues felicidades. Y ya que mencionas eso de que es el acompañamiento y el apoyo como un organismo técnico, como lo es el IMEPLAN, sí quiero resaltar esto porque hay veces que hay confusiones, miedos injustificados, inseguridades, de si un instituto metropolitano de planeación se pone por encima de los municipios o de ciertos órganos de gobierno. Y tú lo mencionaste en la conversación pues, que tuvimos poco más de un año, de cómo no, es el instrumento de los municipios, de los estados, de la misma federación, el soporte técnico, pero pues las decisiones son de carácter políticas y son soberanas que se toman por los municipios, en el caso de La Laguna, que son 2 estados, por 2 estados, en Jalisco, que es la entidad federativa única, es una zona metropolitana que está comprendida nada más dentro de una entidad federativa, pero es el soporte técnico. Y a mí me parece fundamental subrayar eso, pues para que no haya ideas cerradas sobre el rol, la función, la naturaleza de lo que es un Instituto Metropolitano de Planeación. Me acuerdo una frase tuya, el IMEPLAN es de todos y de ninguno, ¿no? Es el hijo del acuerdo y la colaboración de los 3 órdenes de gobierno, por decirlo de una manera. Así es, Julián. Fíjate que hace un momento, unas horas, estuvimos, por ejemplo, trabajando con la Secretaría del Transporte y el municipio de Zapotlanejo para temas de transporte público. Estuvimos ayer con el municipio de San Pedro Tlaquepaque acompañándolos en la instalación del comité de trabajo de Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Hay un plan estratégico metropolitano. La OMS reconoce al área metropolitana de Guadalajara como la única región que tiene con sus gobiernos municipales planes municipales que alimentan un plan estratégico metropolitano. Hemos estado trabajando hace unas semanas con el municipio de Guadalajara, que nos entregaron su atlas de riesgos, alineándose a la entrega del atlas metropolitano, que también ocurrió en el mes de noviembre, y ya tenemos 6 municipios que han aprobado el atlas metropolitano de riesgos, el primero metropolitano para nuestro país. Con el municipio de Zapopan también hemos estado colaborando en la actualización de sus instrumentos urbanos. Con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos este mes de marzo, que se celebra el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Estaremos participando con algunas actividades con esta materia, también acompañándolos en el proceso de su plan municipal de desarrollo. O sea, con cada municipio, con Juanacatlán y con El Salto, hemos estado revisando temas de inundaciones, anticipándonos al temporal. Hay un trabajo muy cercano del IMEPLAN con Tlajumulco, el tema de los límites y restricciones para el transporte de carga pesada. Con el gobierno de Tonalá, este mes vamos a tener trabajo técnico vinculado al tema de residuos. Acabamos de recibir un apoyo, una subvención de la Unión Europea de 50 millones de pesos para abrir 9 centros de acopio comunitarios de residuos, precisamente para cumplir con el Plan de Acción Climática Metropolitano. Bueno, te puedo decir que municipio por municipio es un trabajo permanente. Efectivamente, el interés de los entes metropolitanos tiene que ser convertirnos en herramientas auxiliares, herramientas de apoyo, herramientas de facilitación, herramientas de gestión de recursos, herramientas de armonización de los instrumentos de planeación con los gobiernos municipales con los que nos toque trabajar y dejar de tener miedo a este tema de la soberanía malentendida o que se pueda perder.
De nuestra última conversación han pasado muchas cosas, como por ejemplo la presentación de la iniciativa que hizo el senador, en ese momento titular, senador suplente en Jalisco, Alberto Galarza, para modificar el artículo 115 de la Constitución y volver obligatoria la coordinación metropolitana. Hay un avance importante en la Ley General de Asentamientos Humanos, pero viendo este debate y con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, que se discutieron el año pasado exhaustivamente, pues se ve necesario revisar los criterios de delimitación de zonas metropolitanas. Presentamos esta iniciativa, y digo presentamos porque aunque nosotros no somos los legisladores, nos tocó estar acompañando ese proceso y pues la iniciativa está presentada, hay un debate que se tiene que dar en el Senado y yo confío que avanzando con esta reforma constitucional, coordinarnos en las metrópolis mexicanas ya no sea un tema opcional, sino una obligación que forma parte de lo que en términos urbanos y territoriales los gobiernos subnacionales, Estado y municipios, tienen que realizar. Y bueno, por otro lado, bueno, nosotros en lo local avanzamos con los instrumentos, el Atlas de Riesgos, como te platicaba, que ya está listo. Y más allá del tema para nosotros de la herramienta y los mapas y la información que contiene, lo relevante creo que para el debate metropolitano es tener por primera vez un Atlas Metropolitano de Riesgos, una metodología y pues también poner a disposición de otras metrópolis esta herramienta para que puedan acortar distancias en el recorrido que implica construir herramientas de este tipo. El Plan de Acción Climática que nos premió la ONU con el Premio de Acción Climática Global junto con París y con Samso, Dinamarca. Y ahí de nuevo el premio fue a la coordinación metropolitana, no tanto si tenemos un inventario de gases de efecto invernadero o si hicimos una proyección de los escenarios de mitigación, como cosas muy técnicas del cambio climático. Aquí lo relevante fue, a ver, la metrópoli ya sabe qué broncas y cómo le va a afectar a la gente la crisis climática. La gran conclusión es, quienes menos tienen y viven en mayor vulnerabilidad física en el área metropolitana de Guadalajara van a padecer los estragos del cambio climático si no hacemos algo. Entonces, pusimos de acuerdo a 9 gobiernos municipales y uno estatal, y el premio es por eso, ¿no? La metodología de integración del PAC Metro también es algo que le abona al debate metropolitano. Y como tú decías al inicio, no nos gusta el nombre de ser referentes, pero sí nos gusta aportar a la comunidad de gente que creemos que la coordinación metropolitana debe ser una herramienta para resolver problemas comunes y cotidianos. Eso sí me parece que pues ahí el IMEPLAN sí tiene humildemente cosas que aportar y ojalá que puedan ser de utilidad para el caso concreto de ustedes en La Laguna. Muchas gracias. No, y lo vamos a tomar, ¿cómo no? Claro que vamos a aprovechar. Nada más para cerrar un poquito el tema del macro periférico. Sí es importante, a mí me interesa, por ejemplo, qué tanto tiempo transcurrió dentro del arranque de la construcción de la obra a la inauguración ya del servicio. Bueno, mira, aquí creo que vale mucho la pena decir que fue un proceso, entró en la administración estatal en diciembre de 2018 y esto se acaba de inaugurar operativamente en enero de este 2022, entonces prácticamente estamos hablando de 3 años. Es una gran transformación porque no fue solo el carril confinado por el que va el camión y las estaciones, sino estamos hablando de la transformación del anillo periférico. Yo aquí destacaría 2 cosas importantes, Julián. Por un lado, pues la determinación y la voluntad del gobernador Alfaro de que esto saliera adelante y la comprensión de que no es un proyecto solo de transporte, sino de transformación de la metrópoli. Tenemos un gobernador con vocación metropolitana y eso ha ayudado mucho a que los temas estratégicos como el transporte salgan adelante. Hay un equipo de trabajo también en el gobierno de Jalisco que me gustaría hacerles un reconocimiento en este diálogo. El jefe de gabinete, Hugo Luna, la coordinadora de gestión del territorio, Patricia Martínez, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, el secretario de Transporte, Diego Monraz, y un equipo de funcionarias y funcionarios que han estado acompañando el proceso, que tomaron este como un proyecto prioritario de transformación física, urbana, de movilidad, normativa incluso, y pues está el resultado ahí. Yo creo que cuando tienes instrumentos de planeación, información de calidad
que puede acompañar los procesos de política pública sumado a equipos que entienden que la implementación es fundamental para materializar proyectos de infraestructura de transporte, pues nos da como resultado que el macroperiférico está en operación. Quienes vean este video en redes, gente aquí de la metrópoli, van a posiblemente pensar, bueno, hay muchos faltantes, sin duda alguna. Un corredor de BRT a nivel, dentro de los 5 más grandes a nivel global, pues tiene obviamente áreas de mejora. Un corredor de BRT que modifica el hábito de desplazamiento de los últimos 25 años del anillo periférico. ¿Puedes decirles qué es BRT a quienes nos ven? Disculpa. Camiones de tránsito rápido o camiones en carriles articulados, en carriles exclusivos confinados. BRT, ¿eso quiere decir? Eso significa BRT, Bus Rapid Transit en inglés. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Hay experiencias con el transporte masivo negativas. Creo que de hecho hay más negativas que positivas en México, en América Latina. El caso de Transantiago, en Santiago de Chile. El crecimiento de Transmilenio en Bogotá. El retraso en algunas rutas de transporte eléctrico de las líneas de tren ligero, como ocurrieron en Monterrey y en Guadalajara. Nosotros inauguramos en septiembre de 2021 la línea 3, después de casi poco más de 6 años de esperar que este sistema avanzara. Entonces, bueno, lo que pasó con la línea 2 en Ciudad de México. Yo creo que hay una necesidad de las ciudades y los entornos metropolitanos de tener mayor eficacia en la implementación. Y visto de fuera, ya como alguien que me ha dedicado al estudio de los temas de transporte, ya no solo como funcionario, el caso de mi macroperiférico y su implementación, con los detalles que faltan de afinar, reconociendo que esos elementos están ahí por afinar, pues debe darnos entusiasmo de que los proyectos de transporte masivo son una opción, porque se logró ejecutar en un periodo corto de tiempo. Y si te fijas, muchas de las discusiones que ocurren en nuestras ciudades y metrópolis están relacionadas con si debe ser subterráneo, elevado o a nivel. No hay dinero que alcance. Hacerlo subterráneo o hacerlo elevado tiene pros y contras. Hacerlo a nivel tiene un enorme pro, que es que la accesibilidad, que la gente pueda llegar de una manera un poco más directa a las estaciones, pues mejora. Pero también es un tema de democracia, ¿no? Cómo el espacio público se utiliza para un medio de transporte o para otro. Quitarle carriles a los autos es una gran discusión en muchas de las ciudades. Así que bueno, por eso creo que mi macroperiférico nos va a dejar muchas reflexiones y muchas enseñanzas positivas. Y creo que el país tiene que entrar en una etapa de construcción de infraestructura para el transporte masivo frente a la crisis climática que estamos viviendo, porque darle opciones de calidad a las personas para que quienes usan el transporte público actualmente lo hagan en mejores condiciones y quienes usan el auto se animan a dejarlo para subirse al transporte público, tiene que ser la ruta de trabajo. De acuerdo. ¿Cuál fue el costo final del proyecto y a cuántas gentes le va a dar servicio? ¿O calculan que les va a dar servicio? Estamos hablando de más de 300,000 personas. Bueno, los últimos datos y asuntos que han estado revisando en el gobierno de Jalisco el gobernador hace unos días mencionaba que necesitaba incluso el sistema fortalecerse en términos de unidades que atiendan la demanda. Es un corredor que nos está demostrando que es estructurante totalmente de la movilidad metropolitana. El costo, para no fallarte, porque las últimas cifras no las tenía yo actualizadas, pero si mal no recuerdo está por arriba de los entre 8,000 y 9,000 millones de pesos aproximadamente fue la cantidad invertida. De inversión pública, porque el material rodante, es decir, las unidades, pues esa es una inversión que tiene que hacer quien gana la concesión de la operación del sistema. Entonces, pues bueno, hay recursos de Fondo Metropolitano, de Fonadim Banobras invertidos ahí, propios recursos estatales para la renovación del concreto hidráulico, para la transformación del anillo periférico, temas de arbolado, que también hubo inversión estatal, aunque también hubo recursos ahí, poquitos de Fondo Metropolitano que se usaron para eso. En fin, pues es una inversión de los 3 niveles de gobierno y, bueno, los BRTs tienen esta
ventaja de que los costos de inversión pues son menores a los costos de inversión que tienen otros sistemas como los trenes o el metro. Obviamente el metro y los trenes, pues estamos hablando de un volumen mayor, de más capacidad. Creo que es importante mandar un mensaje aquí, Julián, de que no son sistemas que compitan negativamente entre sí, son sistemas complementarios. A nosotros nos pasó en el 2009, 2010, el rechazo de la línea 2 del macrobús, que luego se hizo la línea 3 sobre ese trazo. Y muchas ciudades han tenido esta discusión de si sí o si no hacer una cosa u otra. Yo creo que cualquier sistema es necesario. La demanda ayuda a entender si se resuelve con camiones articulados, si se resuelve con trenes eléctricos, tranvías, trolebuses, etcétera. O sea, hay una serie de factores que juegan en operación, pero lo más importante es tener más transporte masivo para las ciudades. O sea, resuélvelo con el sistema que mejor convenga a la morfología urbana, a la demanda, a tu proyecto de integración de ciudad, a tu proyecto de densificación o de redensificación en términos demográficos, pero construyamos más transporte masivo, porque es lo que nos va a ayudar a enfrentar los problemas de calidad del aire y de crisis climática. De acuerdo, y si me permites, voy a rescatar una frase que nos compartiste hace año y medio que tuvimos nuestra primera plática, que es resolver el tema de la movilidad metropolitana equivale a resolver el 25% de los desafíos de la coordinación metropolitana. Y bueno, en la naturaleza, no nada más de resolver un tema estratégico de coordinación, sino la naturaleza estructurante de las dinámicas metropolitanas que implica el contar con un sistema masivo coordinado de transporte, ¿sí? Por las centralidades que provoca, las dinámicas, el servicio, el tema de cómo atiende pues, derechos y cómo impacta en la calidad de vida de las personas, de los habitantes. Sin duda alguna, y yo le añadiría más temas. Ya no sé si los porcentajes ya son solo esos o si pueden ser más. Con el Plan de Acción Climática Metropolitano nosotros traemos como prioridad abordar 3 sectores: energía, transporte y residuos, porque estos 3 sectores generan 16 de los 18 millones de toneladas de CO2 o de gases que calientan la atmósfera y como consecuencia, pues, la crisis climática que estamos viviendo para el caso del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, estamos haciendo un énfasis estratégico en el tema de la energía, su uso, su almacenamiento, su utilización al interior de los hogares, el rol que juega las normas de construcción y de edificación para ayudar a tener sistemas más eficientes en el envolvente de los edificios, el enfriamiento, la calefacción, etcétera, la matriz energética, aunque eso es un debate que pasa pues obviamente por el tema federal. En el caso del transporte, pues esto que yo estoy mencionando, transporte masivo y transporte no motorizado son la apuesta en la que nosotros nos estamos concentrando. El PAC Metro plantea 2 corredores de BRT, de este tipo de corredores que estamos hablando. Ya se tiene el primero, que es el del anillo periférico, 50% a menos de año y medio de haber aprobado el PAC Metro. Y por otro lado, al aeropuerto, ¿no? Que ese es otro reto importante que también estamos trabajando en ello como metrópoli, con el Estado, con los municipios. Y en residuos es un enorme asunto, un enorme reto el que tenemos las ciudades mexicanas, las metrópolis del país, y ahí también nosotros estamos trabajando con este apoyo que te decía de la Unión Europea, porque hay una meta muy concreta del PAC Metro de reducir el 30% de los residuos que llegan a rellenos sanitarios al año 2030. Entonces, complejo porque la pandemia incrementó el uso de plásticos desechables, cubrebocas. Los hábitos de por sí de consumo a nivel individual pues están muy enfocados a la generación de basura, a utilizar empaques y sobreempaques, así que ahí también le vamos a trabajar. Pero pues no son los únicos retos, ¿no? Los riesgos urbanos, las inundaciones, en fin, por mencionar parte de la agenda que traemos ahorita que es muy abundante. De acuerdo, no, los retos no se acaban y dado que las ciudades no son estáticas, son dinámicas, ¿no? Y bueno, pues
la ciudad te habla y te dice de alguna manera lo que necesita. Fíjate, Mario, con todo esto que comentas, yo creo que es muy importante, o yo te pediría que nos ilustres, que nos comentes con respecto a la importancia de construir acuerdos intermunicipales. Porque una cosa, en el caso de ustedes, que es una área metropolitana comprendida dentro de una sola entidad federativa, La Laguna, pues tú sabes, es interestatal, pero me baso en el caso de ustedes, pues una cosa es el convenio de coordinación metropolitana que firman, signan los municipios con el Estado y el acompañamiento, ¿no?, de la SEDATU, creo que también de se da, pero una cosa muy distinta es, o aparte, son los acuerdos intermunicipales cuando ya se trata de proyectos específicos. Y en este caso, por ejemplo, el de mi macroperiférico, pues ya nos vamos a detalle, ¿no? De que en torno a qué proyecto nos vamos a coordinar y cómo lo vamos a construir juntos y qué comprende, qué define, qué intereses, qué actores, qué variables, qué legislación, qué temas se tiene que ver, cuánto aportación, cómo se administran las aportaciones, los recursos, etcétera, cómo se vigila. Y en esas tareas, ¿qué rol juega el INEPLAN, obviamente coordinado con instancias estatales, instancias municipales, para la construcción de este proyecto? Porque a mí sí me interesa mucho, desde la perspectiva de alguien que vive aquí en la zona metropolitana de La Laguna, porque tarde o temprano vamos a tener que llegar a eso, ¿no? Ahorita están con la construcción del programa de ordenamiento metropolitano, pero vamos a tener que llegar a proyectos específicos. Entonces, pues yo te pediría eso, y de una vez aprovecho, pues de cómo también, incluso de cómo a través de estos acuerdos intermunicipales se accede a recursos. Bueno, en el caso de mi macroperiférico, estamos hablando de una vialidad que es de competencia estatal, pero el impacto del proyecto alcanza a los municipios, por ejemplo, en el mantenimiento del arbolado, en el tema de obras complementarias de accesibilidad en los entornos de las estaciones. Aquí lo que nosotros tuvimos fue dentro del esquema de coordinación se instaló una mesa de coordinación específica para el proyecto de mi macroperiférico. Esta mesa forma parte de nuestras mesas auxiliares o nuestras mesas de gestión metropolitana, y eso permitió que pues algunos temas gerenciales como la elaboración del plan de manejo de arbolado, la meta es que el periférico se convirtiera en una suerte de parque lineal, pasara por estos mecanismos, y obviamente había criterios que había que homologar y armonizar con los municipios, temas de socialización para el desvío de rutas en una primera etapa. Entonces, en nuestro caso, más que mecanismos de coordinación intermunicipal, fue la propia coordinación metropolitana la que entró en operación. O sea, no se hizo algo adicional por las características que el proyecto tiene. En el caso de La Laguna, pues el reto es fuerte por lo que tú mencionas. Son un área metropolitana interestatal, y en ese sentido, pues cuando se habla de proyectos de transporte masivo que atraviesan dos ciudades, dos municipios o más, pues creo que hay que pensar justo en el establecimiento de mecanismos en concreto. Y abre la puerta del financiamiento como un requisito, por ejemplo, ante Banobras. O sea, si La Laguna se planteara hacer un corredor de BRT, o un corredor de tranvía, un corredor de una ciclovía metropolitana, evidentemente lo que les pedirían es tener un mecanismo de coordinación establecido o un convenio de coordinación establecido. Si vamos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a Corporación Andina de Fomento, que son bancas de desarrollo, aunque los financiamientos de bancas de desarrollo a los gobiernos subnacionales se nos contabiliza como deuda. Pero bueno, independientemente de eso, pues es un mecanismo de financiación. También se le estaría considerando como necesario tener un mecanismo de coordinación de largo plazo, no un convenio de asociación intermunicipal que caduque a la conclusión de un periodo municipal. Y me parece también, Julián, que el momento que estamos viviendo en términos de la legislación, del marco jurídico, nos permite tener certezas sobre esto. ¿Qué quiero decir con esto?
que antes se podían firmar convenios de asociación intermunicipal bajo la lógica de que no había una obligatoriedad, pero pues la Ley General de Asentamientos Humanos hoy es muy clara y nos da las bases para establecer o instalar mecanismos de coordinación de largo aliento, independientemente del debate que yo decía hace un momento de la Constitución, de la reforma que se está buscando. Para el caso de Jalisco, como ya lo hemos platicado, pues es obligatorio, ¿no? La coordinación metropolitana. Pero ya la Ley General de Asentamientos Humanos habla de la coordinación y la gobernanza de las metrópolis. Entonces, hoy los municipios no tendrían un pretexto, y los gobiernos estatales tampoco, como para decir, no, pues firmemos un convenio de buena voluntad y luego vemos. No. Hay lugares que están teniendo procesos muy interesantes. Monterrey, uno de ellos, reactivaron, bueno, más bien tomaron con mucha seriedad el tema de la coordinación. Los tuvimos de visita en julio del año pasado, recién pasó el periodo electoral. Organizamos un taller de trabajo entre autoridades metropolitanas. Vino el gobernador y los 14 alcaldes y la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, electos, a platicar con los alcaldes en funciones y electos y el gobernador Alfaro sobre la coordinación metropolitana. Entonces tuvimos un primer taller. Ellos van también por una ruta en su constitución. Recientemente se presentó en el caso de Nuevo León una iniciativa para una nueva constitución que, al igual que en Jalisco, prevé que el mecanismo metropolitano forme parte de este nuevo arreglo institucional con la constitución. Y pues instalaron una mesa de colaboración metropolitana que empezó con estas reglas del juego diferentes, pero que buscan formalizar en la Constitución esos cambios. Entonces, creo que hacia allá se tiene que avanzar. Lo hemos platicado, las áreas interestatales tienen una complejidad mayor, deben dar pasos de la mano del gobierno federal. Aquí ahí va con Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Sin embargo, pues hay que ver cómo puede encontrarse rutas específicas o trajes a la medida. Recientemente sabemos que Nuevo Laredo estableció un mecanismo de trabajo con Laredo, Texas. Parece que están en ruta de convertirse en la primera metrópoli binacional que avance en un diseño específico para ese tipo de metrópolis, igual que como ustedes en el caso de La Laguna, pues necesitan un diseño específico porque son un área metropolitana con características muy particulares, ¿no? Acá Puerto Vallarta, Bahía de Banderas han avanzado con algunos temas, pero pues sigue siendo un reto y una asignatura pendiente. Y entender que eso facilita mucho la gestión de recursos, pues ayuda a priorizar estos temas. De acuerdo, muchas gracias. Y otro tema, pues, que facilita, o bueno, que lo vinculo, ¿no? Uno es cómo a través de acuerdos intermunicipales, convenios de coordinación y proyectos específicos, pues se puede acceder, y la debida asesoría técnica y acompañamiento técnico de los órganos gubernamentales y de los órganos técnicos como ustedes, se puede dar esta tarea, ¿no? Para acceder a financiamiento en torno a proyectos específicos. Pero el otro tema que es muy importante es pues, cómo sustentas, ¿no? Y cómo puedes pagar esos proyectos específicos y los mecanismos en donde un municipio, una metrópoli, un estado, puede pues darse cierta solidez o salud financiera y pues cumplir con esos compromisos financieros que se adquieren. Por ejemplo, algo de lo que se ve o se explora es la revalorización de los valores catastrales precisamente para la gestión de proyectos y el financiamiento de proyectos metropolitanos y el acceso a las fuentes de financiamiento. Entonces, a mí me interesaría, pues de acuerdo a su experiencia, lo que ustedes han visto, ¿qué se puede hacer, qué se está haciendo y qué más se puede hacer? Bueno, mira, justo la semana pasada tuvimos un encuentro en Medellín, en el Valle de la Aburrá, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, para el lanzamiento de la Red Global de Gestión Metropolitana y Regional, una red que está liderando ONU Habitat con la intención de
sacar adelante algunos temas con distintas metrópolis que ya tenemos un camino andado, el área metropolitana de San Salvador, Bucaramanga, Paraguay, algunas otras ciudades brasileñas, estuvo el área metropolitana de Barcelona, con quien tenemos una cooperación muy estrecha, y uno de los asuntos clave a discutir va a ser el financiamiento metropolitano. Hay ejemplos interesantes, por ejemplo, de gestión catastral metropolitana, como lo hacen en Sao Paulo, también Bucaramanga y Valle de la Aburrá hacen parte de este tipo de mecanismos. En Sao Paulo, por ejemplo, hay un mecanismo para el tema de derechos por infraestructura de agua y concesiones y demás que permiten financiar al ente metropolitano. Está también el tema de porcentajes en licencias de urbanización y construcción que permitan generar una suerte de fondo metropolitano. Vamos a explorar con fuerza opciones y mecanismos, porque también sabemos que una vez que se supera, entre comillas, el debate de lo político y de la soberanía y de las competencias y la posible intromisión o no de lo metropolitano en facultades municipales, pues el siguiente debate es, ok, está bien, aceptamos un ente técnico, aceptamos un mecanismo de coordinación, pero ¿cómo lo financiamos? Y es ahí donde entramos a un segundo cuello de botella. Así que a través del trabajo en esta red, pues en principio nosotros como área metropolitana de Guadalajara nos interesa posicionarnos en esa discusión para encontrar mecanismos y formas creativas que nos ayuden a financiar los mecanismos metropolitanos con ciertos niveles de autonomía, si bien dependiendo de flujos con instrumentos que podamos acordar con los municipios y el Estado, sí darle un poco más de autonomía e independencia presupuestaria. En este momento nosotros funcionamos con los recursos de gobierno que nos canaliza el gobierno estatal, el gobierno de Jalisco, viendo que nuestra contraparte más parecida es el Valle de la Aburrá, Medellín. Ellos y ellas, por ejemplo, financian obra pública. Y a los municipios de esa metrópoli les conviene más formar parte de la coordinación, donde el municipio de Medellín o la municipalidad de Medellín tiene Empresas Públicas Medellín como una empresa pública o de participación estatal, estatizada quiero decir, que les aporta un recurso y un flujo que permite que Medellín subsidiariamente haga inversiones en infraestructuras de transporte, de agua, obra pública, entendiendo que lo que le conviene es que esos municipios tengan condiciones óptimas para evitar el colapso del municipio central. Entonces es un ejemplo muy potente, un ejemplo muy concreto en América Latina de cómo lo están llevando a cabo, y para nosotros esa es la ruta que hay que explorar. Hemos ido en 8 años que cumplimos ahora en febrero en IMEPLAN, transitado de distintas etapas de consolidación. Es una historia muy joven, pero sí, yo personalmente y ahora en este segundo periodo que me toca estar al frente del instituto, veo la necesidad de avanzar hacia mecanismos no solo de financiamiento del ente técnico, de creación de bolsas que permitan financiar, crear parques, financiar, crear infraestructura de transporte masivo o no motorizado, financiar espacio público, financiar otro tipo de acciones de mitigación a la crisis climática, por ejemplo, el manejo de la inundación o la prevención de inundaciones, sistemas de alerta temprana para tema sísmico, en fin, incrementar la capacidad de respuesta ante amenazas y vulnerabilidades como el tema de los incendios, pago de estudios técnicos justificativos que ayuden a aumentar cobertura de áreas naturales protegidas. O sea, yo soy consciente que necesitamos encontrar mecanismos creativos de un fondo metropolitano en lo local ante la desaparición del Fondo Metropolitano Federal, y sobre esa línea pues vamos a trabajar. Entonces espero que esta red, que muy pronto el área metropolitana de La Laguna o la zona metropolitana de La Laguna, según el nombre que decían utilizar, área o zona, y ese es que es otro debate de los urbanistas, que yo no me considero urbanista, así que no doy esa lucha, pero sí me parece que ojalá pronto se incorporen a esta red y que estas reflexiones que estamos teniendo, y más allá de las reflexiones, para que no parezca que es una red de grupo de terapia, como para revisar qué sentimos y por qué lo sentimos así, sino para encontrar soluciones. Hay una red de apoyo emocional.
Sí, que sí, no sí. se convierta. Sí, Metropolitanos anónimos, ¿no? metropolitana, así es. Pero bueno, lo que buscamos es, a partir de preguntas que otros entornos metropolitanos se han hecho, ver qué respuestas han encontrado. Obviamente cada país es distinto, su régimen jurídico, su sistema fiscal, cómo financian de los gobiernos centrales o nacionales o los federales, como el caso mexicano, a los gobiernos subnacionales en obra pública, etc. Pues es distinto, pero al final del día el reto metropolitano de poner en coordinación gobiernos municipales y locales, pues es el mismo. Entonces, esta red creo que nos puede dar muchas soluciones. Y ahí, digo, resumiendo un poco lo que nos compartes, yo deduzco pues que la revalorización de valores catastrales es una herramienta fundamental para lo que viene siendo el fortalecimiento o la salud financiera y recaudatoria de los municipios, que nos apoyen para poder acceder a este tipo o impulsar este tipo de proyectos de alcance municipal o metropolitano. Y la densificación urbana no nada más tiene beneficios en calidad de vida, sino que tiene beneficios financieros y recaudatorios para las ciudades y para las metrópolis, ¿no? Que apoya, digo, que le da viabilidad a todo esto. Mario, ya para cerrar, una pregunta que me parece fundamental y que se vuelve todavía más ante lo que está ocurriendo en el caso de Monterrey, y es el de la seguridad hídrica de las metrópolis. Bueno, y para nosotros también, porque el año pasado tuvimos un tema con este asunto, ¿no? Ahorita nos platicas la seguridad hídrica de las metrópolis y la importancia de hacer una planeación urbana metropolitana con perspectiva de cuenca hídrica, ¿no? ¿Cómo lo están abordando ustedes? Nosotros cerramos durante la participación en la COP26 en Glasgow, en Escocia, un convenio de trabajo con la red de ciudades resilientes, Resilient Cities Network, con la intención de que podamos construir una estrategia metropolitana de resiliencia hídrica, aprendiendo de experiencias donde esta red ha participado, como el caso de Ciudad del Cabo, que fue una de las primeras ciudades que entró en crisis hídrica hace 6 años, 7 años, si mal no recuerdo. La propia Ciudad de México, que bueno, también forma parte de esta red, y estamos trabajando con ellos, con ellas. Es un equipo técnico que nos va a arrojar un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo, ajustes a los instrumentos de planeación, identificación de inversión pública para garantizar reducción de estrés hídrico, y sobre eso estamos trabajando. Espero que hacia mes de agosto podamos tener ya la posibilidad de presentar públicamente el resultado de la colaboración, pero tenemos ese trabajo. Me encantaría anticiparnos un poco más. El reto que vamos a enfrentar no solo nosotros, sino otras metrópolis y ciudades de México y de América Latina, es la calidad de la información que tengamos sobre los cuerpos de agua y pues el análisis hídrico en general de cómo funcionan mantos freáticos. Tú mencionabas el caso de Nuevo León con sus anuncios recientes, nosotros también. En general, muchos lugares del país van a entrar en situaciones de alto estrés hídrico como consecuencia, pues obviamente de situaciones de sobreexplotación, etcétera, uso inadecuado del agua. Hay muchas ciudades que están por arriba de los 100 litros por habitante que establecen las instituciones internacionales. Hay que bajarle al consumo del agua, hacer un uso más inteligente de la misma, pero sin duda este tema, junto con residuos, junto con calidad del aire y junto con transporte, son 4 agendas complejas que sin coordinación metropolitana son más complejas aún de resolver. Entonces, bueno, en cuanto tengamos más información de eso, con gusto la compartimos con ustedes para platicarlo. Muchas gracias, pues vamos a estar muy interesados porque siento que ahí es como dice Nicolás Taleb, es el cisne negro. No tenemos información para tener una buena lectura de dónde estamos. Qué tan serio es este problema. Mario, pues nuevamente muchas gracias a ti, a tu equipo. Al contrario, Julián. Por esta conversación. Seguimos platicando, te vamos a seguir consultando. Y siempre a la orden.
A la orden acá también de este lado. Y pues un abrazo. Gracias a ustedes. Igualmente estamos en contacto. Muchos saludos. Estamos en contacto. Saludos.